La profesora Marisa Vázquez es una investigadora educativa argentina, actualmente es la directora de concursos docentes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, profesora de Instituto Superior de Formación Docente del Sudeste de la provincia de Buenos Aires, es maestra normal superior, profesora en educación preescolar, profesora en discapacitados físicos, capacitadora para el nivel superior, capacitadora para la supervisión nivel 1, también ha desarrollado funciones como maestra titular de educación especial, directora titular de educación especial, inspectora jefe distrital e inspectora jefe regional. Marisa ha publicado artículos en Brasil en el homenaje al pensador latinoamericano Paulo Freire y participa en la red IPARC. Con este gran recorrido académico y laboral en educación nos presentará su ponencia titulada «Cómo estar presente en la no presencialidad. Desafíos de la educación superior». Bueno, adelante, Marisa. Muchas gracias, Margarita, por la presentación. Primero agradecer la posibilidad de participación en este espacio, que realmente me siento conmovida por poder ser parte de un colectivo, y un colectivo que está compuesto por grandes compañeras. Como decía Margarita, el título de la ponencia es cómo estar presente en la no presencialidad, ¿no? Esto que cada uno venía mencionando anteriormente en sus exposiciones, a partir de una situación que ninguno de nosotros esperábamos, de una situación que es inusual, de una situación excepcional, nos vimos interpelados todas y todos en un momento en el que recién comenzábamos las clases presenciales, y en algunos casos, como en la educación superior, cuando todavía no habíamos comenzado el encuentro cara a cara. Desde el ámbito educativo en el que ejerzo mi profesión, hace varios años en la educación superior, en distintos profesorados, rápidamente nos vimos en lo que nosotros decimos un tanto desnudos frente a una situación que no nos daba tiempo, o que era escaso el tiempo que teníamos para enfrentarnos a una preparación frente a algo que no estábamos acostumbrados, dado que nosotros veníamos trabajando desde la presencialidad, ¿no? Esto, lógicamente, además de interpelarlos, echó por tierra la mayoría de las estrategias que nosotros veníamos diseñando y que veníamos llevando cotidianamente a la práctica. Así, casi en un tiempo récord, tuvimos que ponernos a pensar cómo, de qué manera, a través de qué medios, con quién, cómo íbamos a dar respuesta en cada una de nuestras clases, cómo nos íbamos a enfrentar frente a nuestros estudiantes. Esta situación actual nos ha mostrado muchas cosas. Algunas, como decían las compañeras que expusieron anteriormente, ya las sabíamos, y las puso sobre el tapete, y a otras nos ha llevado a poder pensarlas y a poder también darle algún sentido a la discusión que circulaba sobre la formación docente, ¿no? Seguramente todas estas cosas que nos fueron apareciendo van a necesitar un replanteo, van a necesitar que las sigamos pensando y problematizando, tanto desde el campo pedagógico como en el campo de las políticas públicas, ¿no? Pero en ese sentido me interesaba abordar algunos puntos. Primero, la incidencia de las desigualdades sociales en el acceso a la educación y al capital cultural, que lógicamente se vieron profundizadas por esta situación de pandemia que todos estamos atravesando. En otro punto, la rápida búsqueda de respuesta a la situación por parte de todos los equipos docentes, y si bien hago referencia a la educación superior, en realidad en todos los niveles de la educación, los docentes salieron rápidamente o salimos rápidamente a buscar algún tipo de respuesta. Otro punto es la participación de los alumnos
de los estudiantes, desde lo que cada uno puede, desde lo que cada uno tiene, para un formato de estudio que no había elegido, ¿no? Otro punto también importante es la revisión de las prácticas docentes, que nos pasó. Y como último punto para abordar, pero quizás el más importante, pensando en una educación emancipadora, la visibilización de los estudiantes. Los alumnos estaban preparados para el encuentro, para el cara a cara, para el aula, y la institución se vio inmersa de repente en sus hogares, llevando adelante la vida cotidiana y sumando a esa vida cotidiana, a esa rutina hogareña, las clases de los profesorados. Algunos de los alumnos tenían la posibilidad de contar con medios tecnológicos que les permitían, en algunos casos, poder conocernos a través de una pantalla, a través de alguna plataforma virtual. En otros, que ya nos conocíamos, reencontrarnos a través de algunas pantallas. Y otros que no tenían posibilidad de ningún tipo de medio tecnológico, a través de algún mensaje, a través de alguna forma o alguna estrategia que fuimos buscando y que fuimos probando los docentes en este camino de ser un tanto expertos en probar cuestiones que nos permitan estar en contacto con los estudiantes, con los alumnos, ¿no? Así como nosotros salimos rápidamente a buscar estrategias también desde el nivel central de educación de la provincia de Buenos Aires, comenzaron a acercarnos documentos y orientaciones de trabajo que llegaban a través de los directores de los institutos. Y casi con la misma intensidad, en primera instancia, en el apuro de dar respuesta a la contingencia para sostener este intercambio pedagógico a pesar de la pandemia, salimos a dar respuesta a la urgencia para evitar de alguna manera un colapso. Esto que nosotros decimos, la escuela está presente aún en la no presencialidad. Ante el interrogante que nos dábamos con nuestros compañeros y compañeras, decíamos, ¿qué estamos haciendo? Y comenzaron a aparecer algunas cuestiones propias de los equipos docentes que implicaban cambiar la perspectiva de trabajo. Esto de cómo pensar mi cátedra inmersa en un trabajo colectivo que trascienda el contenido propio para dar una real significación al aprendizaje. Cómo poder enseñar desde este lugar, ¿no? La tríada o el triángulo didáctico, alumno, profesor, contenido, se puso en tensión y se vio interpelado, lógicamente, desde este nuevo lugar que requería necesariamente otro tipo de intervención que no estaba escrita para esta ocasión. Desde pensar reemplazar el mismo contenido que en un momento teníamos planificado para la clase presencial al formato virtual, esto de querer dar las 2 horas de mi materia como CEO de mi cátedra, porque este es el horario que tenía, inclusive hasta pensarlo en el mismo día y en el mismo horario que teníamos en la presencialidad, hasta la imposibilidad de poder pensar y pensarnos fuera de nuestro contenido propio. Cómo trabajar con otro en esto de la interdisciplina, de la transdisciplinariedad, de poner sobre la mesa el conocimiento propio y compartirlo y pensar juntos con otros otra manera de llegar al contenido y de abordar la tarea. Todos sabemos y todos lo tenemos claro que se vuelve necesario en la formación docente no reducir la tarea solo a enseñar contenidos, sino que el desafío radica en enseñar y aprender a pensar correctamente. Y esto necesariamente requiere de un docente, ¿no? De un docente que al enseñar pueda y esté en condiciones de respetar los saberes de los alumnos. Los respete, los aproveche para los procesos de enseñanza, para los procesos de aprendizaje, y pueda discutirlo con los estudiantes la razón de esos saberes en relación con la enseñanza de los contenidos. Seguramente
podríamos pensar o teníamos pensado que el trabajo en equipo estaba saldado, que todos los teníamos conocidos, pero en realidad esta pandemia también vino a visibilizar muchas de las cuestiones que aún nos quedan por transitar. Al decir de Paulo Freire, buscar que las y los estudiantes y las docentes dejen de ser un objeto pasivo de una historia estática y dogmática y que puedan, en cierta forma, convertirse en sujetos responsables, capaces de conocer y de crear su propia historia. ¿Desde qué lugar? Desde la no presencialidad, desde la virtualidad de lo que teníamos a mano. Así pensamos en resignificar las aulas, que hoy no son presenciales, la concepción de conocimiento que se construye en ellas, entendiéndolo como una construcción que es posible a partir del diálogo. El diálogo entendido como la posibilidad de dar la voz a todas las personas, porque todas las personas tenemos siempre algo para decir y, lógicamente, algo para aportar, ¿no? Y ante esta situación nuevamente se nos plantearon algunos interrogantes. Si tal como plantea Freire, la existencia del diálogo solo se puede dar si tenemos una profunda fe en el ser humano, en su poder de hacer y de rehacer. ¿Qué concepción manejamos los docentes respecto de la naturaleza de nuestros estudiantes? ¿Estamos convencidos de que tienen capacidad para hacer y rehacer? ¿O simplemente pensamos, o seguimos pensando, que hay que darle las cosas hechas para que aprendan imitando? Seguramente en el quehacer de cada uno y en lo que vamos transitando a través de los años, estamos convencidos de muchas de estas cuestiones, pero la realidad nos encontró en un espacio para poder discutirlo, para poder pensar junto con otro cómo hacíamos todas estas cuestiones, estas concepciones que creíamos que teníamos ya vistas y sabidas, ¿no? Considero que los y las estudiantes pueden y deben ser mirados como personas responsables, creativas, capaces de imponerse retos y de poder alcanzarlos, que tienen una vivencia que enriquece el proceso educativo. Y desde esta óptica, tratar de orientar las actuaciones docentes, entendiendo que se hace necesario reflexionar continuamente y poder modificar las prácticas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se vivencian en las aulas de los institutos de formación docente y en realidad en todas las aulas de la educación. Teniendo como premisa o como punto de partida la construcción de un sujeto diferente, como dice Freire, que no es ni oprimido ni opresor, sino que puede ser un hombre nuevo que se libere en forma permanente, que pueda enseñar y que pueda aprender al enseñar. Y desde este lugar, trabajar con las compañeras y los compañeros de los campos de la formación para poder abordar desde la virtualidad el sostenimiento de esta concepción, ¿no? Y buscando diferentes propuestas creativas que en el contexto que cada uno de los las estudiantes y cada una de las y los profesores atraviesa, pudiera recrear y dar respuesta. Y así vimos que surgieron múltiples cosas. Aparecieron los diálogos, aparecieron los mensajes, aparecieron las charlas, aparecieron las videoconferencias, aparecieron espacios para poder conocernos desde otro lugar, aparecieron pantallas donde estaban los alumnos y donde estaban sus hijos, aparecieron pantallas en donde había solo un espacio que podía ser la habitación, aparecieron otras cuestiones como un único celular para compartir. Y en un principio, cuando íbamos acelerados y creyendo que todo podía ser como en la normalidad, nos dimos cuenta que había que tomar una distancia, parar la máquina, detenernos a pensar juntos, con otros, con pares, con alumnos, y de esta manera poder dar un sentido
para modificar todo lo que veníamos realizando. Nos fuimos dando cuenta que era imposible respetar los modelos presenciales, limitándose a transcribir los contenidos a otros medios o la máquina. Utilizamos la mediación pedagógica pensada para poder aprovechar los recursos tecnológicos. No es educación sin docente la que estamos transitando, sino por el contrario, es una educación con docentes cuya presencialidad está mediatizada, donde es necesario explorar la flexibilidad, las posibilidades de personalizar lo que hacemos y cuándo lo hacemos. Poder comenzar a entender que los múltiples escenarios que estamos transitando nos imponen también diferentes matices y nos impiden pensar en una estrategia única. Descubrir poco a poco que los entornos virtuales habilitan propuestas entre la sincronía y la sincronía, con un margen para la acción, para la exploración, para el planteo. Y lógicamente nos plantea un claro desafío, que es poder comprender que toda forma de transmitir los escenarios educativos conlleva una concepción de aprendizaje y que en los modos de habitar la virtualidad hay una idea de enseñanza. Que no hay una migración absoluta de la presencialidad a la web, que es necesario valorar los puntos de encuentros también asincrónicos con nuestros estudiantes. También es necesario tener en claro que esto, lo que nos está sucediendo, no es una educación a distancia, sino que estamos en una situación de emergencia y que en esta situación de emergencia lo que tenemos que hacer es aprovechar todas las tecnologías disponibles para poder dar continuidad en los procesos de formación. Si bien es cierto, la educación virtual nunca va a ser como la presencial. Esto que decía, extrañamos vernos, extrañamos darnos un beso, extrañamos abrazarnos. Pero es lo que tenemos a mano, es lo que tenemos hoy para poder llegar y para poder tener un contacto. No debemos confundir las posibilidades de la virtualidad con nuestras posibilidades en lo virtual. Hoy, antes de que me tocara esta exposición, muchas veces me caí, como decimos, del sistema. Y a los alumnos también les suceden esas cosas. Entonces, a los profesores, a las profesoras también. ¿Cómo nos acomodamos, cómo nos pensamos con otros para dar respuesta y para continuar presentes aún en la no presencialidad? Primero, la clara convicción de que enseñar no es transmitir información disciplinar. Y esto nos vino a plantear también algunas cuestiones como la reconstrucción del modelo de clase que nosotros teníamos, la propuesta pedagógica, ¿no? Y empezar a pensar en un entorno de aprendizaje no tradicional, atender las condiciones y las características de los alumnos, pensar entornos diferentes al aula, pensar propuestas pedagógicas flexibles, otros entornos, la cocina, el patio, el dormitorio, que aparecían en lugar o que aparecen en lugar donde los alumnos están hoy. Me parece importante, y seguramente compartimos quienes trabajamos en educación, que el profesor es el sujeto de la educación, pero también el estudiante y los alumnos son sujetos de este mismo proceso. Solo podremos pensar en plantearnos una educación liberadora, una educación que implique criticar la forma de pensar de los seres humanos, de cómo reflexionan, de cómo procesan la información, cómo relacionan los contenidos, cómo resuelven problemas y crean cosas nuevas, a partir de una escucha atenta de los estudiantes, a partir de su voz. Y este proceso de virtualidad, al igual que la presencialidad, requiere inexorablemente de un profesor más humano y receptivo a los planteamientos e ideas de los estudiantes.
se hace necesario mirar las prácticas de estudio y los procesos de aprendizaje. Y allí también aparecen cambios significativos que tendremos que conocer, incluso como un insumo fundamental para repensar las propuestas y las prácticas docentes. Y haciendo referencia a la educación emancipadora, la educación latinoamericana, y haciendo referencia a Freire, cómo mantener vivo el gusto por la rebeldía, por la curiosidad, por la capacidad de arriesgarse, de aventurarse, de crear y de recrear en este momento en la no presencialidad. Y en ese sentido me parece que el no estar presente en las aulas de educación superior, estar presente en la no presencialidad, ¿no? Bueno, y para abordar el punto final que yo había planteado, también en este recorrido nos encontramos con el final del cuatrimestre y ahí también tuvimos algunos otros interrogantes como la evaluación y cómo evaluar en términos formativos, cómo valorar, cómo devolver pistas a los estudiantes sobre el proceso transitado, sus avances, sus dificultades, cómo contextualizar a cada situación particular, cómo los estudiantes nos devolvían a nosotros enseñantes el camino recorrido. Y ahí nuevamente, lo que cotidianamente desde el discurso se repite, nos volvió a interpelar. ¿Cómo nos corremos de la nota numérica, del parcial, del recuperatorio? ¿Cómo poder traducir un informe nada más ni nada menos desde lo que pudimos llevar a cabo? Y ese llevar a cabo estuvo interpelado y atravesado por infinitas causas, los recorridos que fueron trabajados en los entornos virtuales. Y ahí también se hizo necesario pensar estrategias de evaluación en sintonía con las propuestas que pudieron ser tomadas en cuenta como instancias de acreditación, estaban basadas en el espacio, en el trabajo de cada cátedra, pero también en el trabajo con otros, en el trabajo de espacios interdisciplinarios, ¿no? En el campo de la formación, en el trabajo de cada profesor, en la participación y en la posibilidad que tenían o que tienen tanto los estudiantes como nosotros. El último punto que yo había planteado era la visibilización de los estudiantes y sus trayectorias. Algo que desde que comencé a trabajar en educación superior siempre me ocupó y me preocupó, porque en el nivel terciario los alumnos, muchos de los alumnos, abandonan y nadie o muy pocos se preocupa por saber de ellos. Y me parece que en este sentido este contexto nos ha permitido transitar otros cambios, otras formas de hablar, otras formas de estar presentes, otras formas de realizar el seguimiento de posibles causales de abandono, acompañando a todos y a cada uno de los estudiantes y ofreciendo diferentes propuestas diversificadas y personalizadas cuando la situación presunta de abandono estaba relacionada con la posibilidad de conexión que nuestros alumnos tenían. Y así me parece que pudimos desnaturalizar eso de que no se puede estar presente en la no presencialidad y hacer visible en la educación superior la trayectoria educativa de los alumnos. Seguramente hay muchos recursos que podemos aprender de las experiencias que estamos llevando adelante, de esto que compartimos, de lo que cada uno nos puede contar, que pueden instalarse porque consideramos que son valiosas para el desarrollo de los contenidos y para ampliar las posibilidades de los estudiantes. Sería bueno que después de todo esto, cuando nos podamos encontrar, cuando pase la pandemia, poder apropiarnos de estas herramientas que hoy estamos utilizando y que mejoran nuestras prácticas y que amplían las posibilidades de formarse a los estudiantes. Es trascendental, me parece, la posición que cada uno de nosotros tomemos, porque la pandemia por sí mismo no va a producir cambios. Sería importante y deseoso que esto que nos sucede nos lleve a fortalecernos en la búsqueda de nuevos modos como oportunidad.
Dentro de esas oportunidades está esto, de poder encontrarnos, de poder conversar, de poder poner a disposición de todas las experiencias para nutrirlas y para ser mejores. Este tiempo nos ha llevado a pensar en cuánta presencia hay entre alumnos y profesores en las aulas cotidianas y ha sido, me parece, una gran oportunidad para pensar las prácticas. Para finalizar, creo que es importante que podamos mantener la coherencia entre el decir y el hacer, en poder dar la voz a los estudiantes, tomando la realidad como punto de partida del acto de conocer. La horizontalidad en la comunicación propiciando el diálogo, asumiendo que la función del o la estudiante de educación superior no es adaptarse al sistema y sobrevivir si puede, sino que tiene el derecho de diferir, de proponer cambios, de hacer planteamientos y de discutir. Debemos reconocer que enseñar nos exige un rigor metodológico y exige que él o la docente enseñen a sus estudiantes a pensar, promuevan la lectura crítica y no estar demasiado seguro de sus propias certezas. Comprender que la enseñanza requiere de la investigación y en particular, como propone Freire, que él y la docente tiene que percibirse como un investigador. Evitar cualquier tipo de discriminación, sea por la razón que fuera, ir aceptando que las personas no solo tienen la posibilidad, sino que las personas tienen el derecho de cambiar en sus concepciones y en sus apreciaciones. Comprender que los actos educativos no son políticamente naturales. Y ese es un gran desafío, compañeras y compañeros. Gracias.